Señores, continuamos aquí con el desarrollo de su espacio, Diario 16. Miren, Manuel Crespo nos visita en este programa Diario 16. El licenciado Manuel Crespo es el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Es la primera vez que Manuel va a compartir con nosotros aquí en el programa. Nos sentimos súper contentos de que él haya podido sacar un momentito de su apretada agenda para venir a compartir con nosotros. Manuel, buenos días. Muy buenos días, y para mí es un gran placer estar aquí en tu programa. Siempre con mucho deseo de haber estado aquí. Sí, Manuel, vamos a hacer como un recuento de todo lo que se ha estado dando hasta este momento, a partir de que ya tú formas parte de la Fuerza del Pueblo. ¿Te ha sorprendido de una u otra forma el posicionamiento que las encuestas le han dado a la Fuerza del Pueblo? Hay que ver y analizar y saber deslindar los campos. Hay encuestas, hay una guerra de encuestas, evidentemente, que invade todos los medios no formales en la República Dominicana, y hay encuestas que son de trabajo para tú diseñar estrategias, que cada uno de los partidos la tenemos y de los candidatos. En el caso nuestro, las encuestas que nosotros manejamos hoy día, el compañero presidente Leonel Fernández, en apenas casi 2 meses de trabajo o de haber iniciado junto a todos nosotros un nuevo partido en la República Dominicana, realmente los niveles de simpatía y de adhesión son sorprendentes. Hoy por hoy, la Fuerza del Pueblo cuenta con más de 236 locales abiertos e inaugurados ya en toda la geografía nacional. Hecho que supera a todos los partidos que tienen ya más de 30, 40 y hasta 50 años en el accionar político en la República Dominicana. Locales que inclusive han sido cedidos de manera voluntaria por prácticamente los diferentes simpatizantes de la Fuerza del Pueblo en todos los municipios. Es decir, que ustedes cuentan con locales ya prácticamente en muchos puntos de la geografía nacional. Tenemos más locales que los partidos tradicionales. Es decir, 236, 238 locales hoy en toda la geografía nacional. En apenas mes y medio de inicio de trabajo político y organizativo de nuestra Fuerza del Pueblo. Pero además, déjenme decirle, ¿cuál es el escenario ya en términos electorales que tenemos planteado hoy en día? Bueno, hoy en día tenemos a Luis Abinader en las encuestas nuestras con un 38% de simpatía, 38-39, no logra romper su propio techo. Tenemos a un Leonel Fernández con un 28-29% de simpatía o de intención del voto, y tenemos a un candidato del gobierno con apenas 21%. Eso es la realidad de hoy. Según los datos de ustedes, sí, claro, de la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando que el candidato del gobierno está en un tercer lugar y con una caída estrepitosa que no hay forma de pararlo. Y el mejor elemento e indicador de esa realidad del candidato del gobierno es precisamente que sus asesores españoles, precisamente el día 7 de enero, pues le envían una comunicación formal, pues retirándose de la asesoría y de la consultoría que tenían ellos. Y ahí establecen una serie de elementos que plantean que hace prácticamente imposible poder repuntar o poner en condiciones mínimamente recuperables a ese candidato, y abandonan sus trabajos de consultoría a ese candidato. Eso es una comunicación a la cual nosotros tuvimos acceso y que, bueno, ya está rodando en todos los correderos políticos en la República Dominicana. Miren, ¿qué es lo que ha pasado? Sí. ¿Y por qué el posicionamiento de Leonel? ¿Y por qué hoy por hoy, con proyecciones a que eso siga así? Al final, habrá segunda vuelta. Hoy está planteado un escenario de segunda vuelta en la República Dominicana. Y ese escenario de segunda vuelta será entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Vayamos al tema del análisis de Luis Abinader. Miren, Luis Abinader no ha sido capaz de romper su propio techo. Si nosotros nos remontamos y nos vamos un poquito a la historia reciente del Partido Revolucionario Dominicano, del PRM, o mejor planteado, del sentimiento PRDista histórico, podemos observar
que en el año 2002, a raíz de la imposición de esa reforma constitucional del expresidente Hipólito Mejía, ustedes recordarán, se produjo una crisis dentro del PRD que recordemos que Hipólito Mejía prácticamente sacó a patadas y empujones de la presidencia del PRD a Tuey de Can, que era en ese momento el presidente, que en paz descanse, y había también hecho lo propio con el expresidente del PRD, Esquea Guerrero. Recordamos esa crisis, ¿verdad? ¿Qué resulta? A Tuey de Can, para el sentimiento PRDista, no representa o no ha representado lo que representa a Leonel Fernández para el sentimiento PLDista. Y me explico. Si a Tuey de Can, que nunca representó en términos simbólicos, en mayoritario el sentimiento PRDista, sí siempre fue una figura de mucho respeto dentro de ese partido y mucha admiración dentro de ese partido, la sola crisis generada entre Hipólito Mejía y Atuey de Can permitió que Atuey de Can le echara una pasta de jabón al sancocho, como decimos en buen dominicano, y que en ese momento Leonel Fernández, que era el líder de la oposición, logró aprovechar políticamente esa coyuntura y Leonel Fernández subió por encima del 60% en la intención del voto desde el año 2002 hasta el 2004, cuando ganamos las elecciones. Recuerden que nosotros ganamos las elecciones cuando ya la Junta había computado el 59%, bueno, Leonel tenía 59%, Hipólito le dio ganador antes de que la Junta terminara el proceso. Se concluyó el proceso ahí, en términos reales Leonel Fernández sacó más de un 60% en esas elecciones. Pero ahí se cerró el proceso, se declaró ganador y porque Hipólito declaró ganador a Leonel antes de que lo declarara la Junta, diera su primer boletín. ¿Qué es lo que quiero decir? Que con una crisis que afectó al PRD, que no fue nunca de la dimensión de la crisis que ha afectado hoy al Partido de la Liberación Dominicana, sin embargo vemos cómo Leonel Fernández logra aprovecharla, se coloca por encima del 60% y termina en un año y medio de manera constante con esa intención del voto de cara al electorado. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Una crisis la más profunda que ha afectado a cualquier partido o a partido alguno del sistema político de la República Dominicana, que fue la crisis que generó ese deseo desenfrenado del presidente Danilo Medina, primero de querer reformar la Constitución contra viento y marea, de reelegirse, y luego, bueno, con su plan macabro de mutar ese proceso de reeleccionista en cuerpo ajeno. Es decir, ¿cuánto ustedes creen para la fuerza del pueblo que terminará Gonzalo Castillo, el candidato del oficialismo? Yo pienso que finalmente terminará en un 20 bajito, no menos, no más del 25% del proceso en esta primera aunque vuelta. tenga el PLD por completo en las calles. Es que el PLD no está por completo. Bueno, me refiero a lo que está del PLD. Mire, ahí, es que lo que conforma el Partido de la Liberación Dominicana. Déjame decirte, ni siquiera lo que se ha quedado ahí es enteramente PLDista. Recuerden que hay una frase famosa que se está usando ahora de lo del aguacate. Aguacate. Morado miren, por fuera y verde por dentro. Así es, miren. Cuando usted ve a un presidente desesperado que le quita el turno al que debió hablar en esa actividad que fue en el acto de proclamación partidario oficial, ustedes lo recordarán, el presidente de la República le quita el turno al candidato, él no habla, lo deja sentado en la silla, y entonces él, entre las cosas que dijo ahí, fue la amenaza a todos aquellos PLDistas que se habían decidido quedar por un asunto estratégico y coyuntural dentro de ese partido y por un tema de manejo, por las constantes amenazas, las cancelaciones, bueno, cosas que todo el mundo entiende. Y sin embargo él amenazó a todo el mundo ahí, diciendo yo los conozco, yo sé cuáles son, o sea, yo que no nos vayan entonces eso se debe... Que no me vayan a tomar el pelo. Eso es lo que precisamente tiene mucho más desesperado al presidente de la República, porque al final sabe que tiene un gran caballo de Troya dentro del propio PLD. Y esa es la realidad. Y si esa gente, entonces esos danilistas no van a votar por esos candidatos y pierden entonces esos candidatos. Usted dice los candidatos... Los que ya se quedaron ahí. No, es que esos candidatos tienen su cuerpo propio, tienen su plataforma, tienen su estructura, que en definitiva nunca contaron con el voto de los danilistas. Ganaron sin el voto de los danilistas, recordemos. Entonces, esa es la realidad que hay ahí. Entonces, para terminar la idea inicial, ¿qué es lo que yo quiero decir? Miren, con esta profunda crisis que generó el presidente Danilo Medina por su ambición desmedida de continuismo, ahora
con una nueva figura del testaferrato político, a través de ese testaferro político que él quiere imponer para él seguir siendo el gobernante, y que generó la salida del presidente Leonel Fernández del PLD y de todos nosotros, los que tradicional e históricamente hemos hecho el trabajo político dentro de ese partido. Evidentemente que ante esa crisis vemos como, por ejemplo, el caso de Luis Abinader no ha podido catapultar o aprovechar políticamente esa coyuntura y no ha podido ser capaz de sobrepasar su propio techo político, que es 40-41% en todas las encuestas que han salido publicadas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez terminado el proceso de ahora de febrero, final de febrero, cuando ya se formalicen, oficialicen todos los tres grandes bloques, o los tres bloques que ya con lo cual está definido o quedará definido el panorama político, estamos hablando de Leonel Fernández con toda la coalición de partidos que lo apoyamos, el caso de Luis Abinader con la coalición de partidos que lo apoya, y el caso del candidato al gobierno con los partidos que lo apoyan. Cuando eso se defina, entonces evidentemente que lo que se va a producir una consolidación del voto de cada uno de esos tres bloques. Entonces, ¿cuál es el único que tiene posibilidades reales de seguir creciendo en términos de la captación de votos y de adhesión de ciudadanos y de dirigentes alrededor de él? Es la figura de Leonel Fernández, porque recordemos que es el único que unifica en términos real el sentimiento PLDista, porque el PLDismo y el bochismo es un sentimiento real en toda la geografía nacional, y el único que lo unifica es Leonel Fernández. Recientemente yo vi unas declaraciones desesperadas de uno de los funcionarios más prominentes y aventajados del gobierno, que decía en un programa que hablaba de que Leonel iba a apoyar al PLD, y bueno, yo le digo, bueno, Lucho Jiménez parece ser que dijo que ellos pueden regresar, miren, y todo el que se fue con él. Parece ser que el subconsciente lo traicionó, y él lo que quiso decir es el proceso inverso que se está dando y que se va a seguir dando con respecto a la relación de Leonel que con sean el los sentimiento PLDistas que se vayan para la fuerza del pueblo. Es Leonel que está captando la inmensa mayoría del sentimiento PLDista, y lo que está produciéndose es que cuando se dé el escenario de segunda vuelta, que está planteado entre Abinader y Leonel Fernández. Y si no se da el escenario de segunda vuelta y Luis Abinader se va en primera. No, es que no hay escenario, no hay posibilidades de que nadie pueda ganar en la primera vuelta. Realmente no hay posibilidades. Si Leonel vamos a poner escenarios que nadie sabe, pues nosotros no tenemos una varita mágica. Luis Abinader queda en primera. Viene, por ejemplo, vamos a poner que Gonzalo Castillo quede en segundo lugar y que Leonel quede en tercera. Se supone que Luis, para poder pasar, necesitaría el apoyo de uno de los dos. ¿Estaría Leonel Fernández en la disposición de apoyar a Luis Abinader para evitar cualquier tipo de negociación con el oficialismo? Mire, el escenario que se va a dar es el escenario de segunda vuelta, donde se quedará compitiendo Luis Abinader y Leonel Fernández por la candidatura presidencial. Porque según las encuestas y las proyecciones y los análisis que nosotros hemos venido haciendo y lo que ha sido el comportamiento del electorado. ¿Ustedes están trabajando para quedar en segunda? No, para al final clasificar, porque habrá segunda vuelta. Y nosotros vamos a estar clasificando entre los dos primeros lugares de ese proceso de segunda vuelta. Hoy por hoy tenemos asegurado el segundo lugar, pero tenemos todas las posibilidades, inclusive hasta de terminar encabezando la primera vuelta de este proceso electoral. Va a depender obviamente de la capacidad de trabajo de todos los equipos nuestros que están obviamente organizados en esa dirección, y obviamente también de lo que puedan hacer o no los contrarios a nosotros. Nosotros sí le aseguramos que estaremos compitiendo entre el primer y el segundo lugar en esta primera vuelta. Sería para que en un eventual escenario ocupando el segundo lugar, entonces los PLDistas se muevan para apoyar a Leonel. De manera natural, el sentimiento PLDista apoyaría al presidente Leonel Fernández. Por eso yo planteo y sostengo que es el único que tiene las posibilidades reales de seguir creciendo en medio de este nuevo escenario donde tres bloques o tres grandes bloques nos estamos disputando la intención mayoritaria del voto de los dominicanos. En definitiva, si ese escenario sigue siendo el mismo que estamos planteando y proyectando, ese escenario plantea que de seguro Leonel Fernández será el próximo presidente
de la República. Además de lo siguiente, miren, ¿qué es lo que va a heredar el gobernante que se inaugure o se juramente como presidente a partir del año 2020? Va a heredar una de las crisis más pesadas a nivel de manejo que pueda heredar o que haya heredado gobernante alguno en la República Dominicana. Estamos hablando que va a heredar un país con un nivel de endeudamiento y con una deuda en dólares consolidada que sobrepasa ya los 50.000 millones de dólares, que ya representa una carga tan pesada que equivale al 44.7% del presupuesto anual de la República Dominicana, solamente que se destina para el pago del servicio de la deuda en la República Dominicana. Estamos hablando que de los ingresos netos de todo el Estado dominicano representa ya más de un 25% y que supera obviamente el 50% del Producto Interno Bruto. Ese es el escenario que va a heredar el gobernante, pues que le toque juramentarse a partir del año 2020. Y lo que siempre ha vendido el gobierno de Danilo Medina sobre el crecimiento económico y de que estamos bien. Mire, lo que pasa es que el crecimiento económico que ha sostenido la República Dominicana en los últimos 30 años, evidentemente que es un crecimiento económico que con respecto al resto de los países de América Latina innegablemente que es real. Recordemos que quien inaugura ese periodo de crecimiento en República Dominicana y que implementa todas las medidas a nivel del sistema financiero, de las políticas macroeconómicas en la República Dominicana, sin lugar a duda que fue el presidente Leonel Fernández en los 3 gobiernos que le tocó presidir la República Dominicana. Y en definitiva, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos crecimiento, pero ahora yo creo que la República Dominicana tiene que dar un giro hacia garantizar que ese crecimiento se pueda reflejar en la mejoría de las condiciones y de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de la República Dominicana. Yo creo que a partir del 2020 es un espacio, una etapa propicia para nosotros dejar inaugurado o iniciado un nuevo modelo, la implementación o la definición de un nuevo modelo en la República Dominicana que esté orientado a seguir generando riqueza y empleo de calidad, pero que además podamos profundizar todos los procesos de reforma al sistema educativo dominicano para por primera vez nosotros conectar la escuela dominicana con ese modelo nuevo al que nos referimos, porque nunca lo ha estado. ¿Quién llevará la carga? Porque los datos quedan para la historia. ¿Quién llevará la carga de la pérdida o no del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, de que pueda salir del poder? ¿A quién le tocará? ¿A Leonel o a Danilo Medina? Miren, a Leonel Fernández. Por eso hablaba de lo que representa y ha representado Leonel Fernández para el sentimiento histórico PLDista. Leonel Fernández fue el presidente que por primera vez lleva al PLD al gobierno. Pero en el caso de Danilo Medina, recordemos que fue quien lo llevó a la oposición luego de Leonel haberlo llevado al gobierno en el año 96. Recordemos que el PLD pierde las elecciones con Danilo Medina en el año 2000 frente a Hipólito Mejía, pero que Leonel en ese momento tenía unos niveles de simpatía que sobrepasaban el 60% de la buena valoración de todos los dominicanos luego de haber concluido su primer mandato 96-2000. Luego es a Leonel Fernández que le toca y le corresponde la gran oportunidad que le dimos nosotros, el pueblo dominicano, de volver a llevar al PLD al gobierno en el año 2004, mantenerlo hasta el 2008 que terminó su segundo mandato, pero además Leonel Fernández garantizó que el PLD continuara en el poder sin él estar encabezando la boleta. En el año 2012, recordemos todo eso, esa gran hazaña que logró pues Leonel Fernández con esos 4 bloques que se crearon de campaña donde nosotros dejamos instalado al presidente Danilo Medina. A Danilo Medina, a Leonel Fernández le tocó la gran oportunidad y tuvo el privilegio de ser el candidato y el presidente exitoso en términos electorales dentro del partido, de ese viejo partido. Y sin embargo a Danilo Medina le va a tocar la carga de ser el sepulturero del Partido de la Liberación Dominicana, o de quien en vida se llamó el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Que ustedes creen que salimos del poder a raíz de este proceso
para la Fuerza del Pueblo quedará eliminado el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, miren, para que seamos claros, en el año 2000 el PLD sale del poder gracias a la candidatura que fue todo un fracaso electoral de Danilo Medina. Y ahora, en el año 2020, ese partido saldrá del poder por decisión de la mayoría del pueblo dominicano, precisamente por esas ambiciones desmedidas de ese reducido grupo de funcionarios que ha estado enquistado alrededor del gobierno. Una pregunta, licenciado. Escuche la pregunta bien que le voy a hacer en este preciso momento. El Partido de la Liberación Dominicana, para los que están dentro de la fuerza y conforman la fuerza del pueblo, saldrá del poder, esté Leonel Fernández en una muy buena puntuación o no, como quiera, el norte de ustedes es cumplir con el eslogan de que pa' fuera que van. Mire, entre Leonel Fernández, la fuerza del pueblo, y el sentimiento PLDista, es decir, toda esa militancia que ha sido maltratada, que ha sido vejada, que ha sido sometida a los mayores niveles de extorsión y de presión jamás conocido y visto en la República Dominicana, existe un profundo vínculo, un sentimiento político muy profundo que nos mantiene conectados. Y hay una foto emblemática, en estos días circuló por los medios de comunicación, donde el presidente Leonel Fernández pasaba por uno de los comités intermedios emblemáticos, uno del viejo partido, el Máximo Cabral, Comité Intermedio Máximo Cabral, en la zona de la circunscripción número 3. Y se ve los niveles de simpatía, donde estaban los miembros del PLD ahí, todos saludando de una forma que realmente impactó a todos los periodistas, a todos los que tuvimos la oportunidad de estar presenciando ese momento. Y eso es lo que está pasando a nivel nacional. La derrota del grupo del gobierno, que hay que deslindar los campos, en lo absoluto va a implicar una derrota de esa militancia del viejo Partido de la Liberación Dominicana. Porque el viejo partido y esa militancia del viejo partido, ellos están convencidos y están claros que ganan con Leonel Fernández, que su única carta de triunfo y de éxito real y de estar en el gobierno realmente es con el presidente Leonel Fernández. Margarita Cedeño de Fernández, ¿es también como el aguacate? Recuerden que Margarita es la esposa del presidente Fernández, pero además Margarita tiene una condición muy especial, y es que es vicepresidenta de la República, electa, y por tanto tiene que mantener cumpliendo esa responsabilidad institucional que el pueblo dominicano le confirió por el voto mayoritario en las urnas, en un acompañamiento de esa fórmula y de esa boleta con el actual presidente. Es decir, Margarita tiene que obviamente estar ahí porque tiene una función gubernamental, estatal, institucional. Y por encima de todas las cosas, recordemos que la institucionalidad del Estado Dominicano está por encima de los deseos quizá, o del sentimiento personal o coyuntural o de grupo, es decir, o transitoriamente una coyuntura que te imponga o que te empuje a tomar una decisión determinada. Y además ese es un caso que de manera muy particular, obviamente los únicos llamados a abordarlo son Margarita y Leonel Fernández. Una preguntita, licenciado, porque ya tenemos que entrar en materia con relación a lo que tiene que ver las municipales, rumbo a las municipales. Ya tema electoral. Sí, ya estamos a 12 días para las municipales y se están dando eventos sumamente interesantes. La renuncia de Hugo Veras al PRD y a su candidatura a la alcaldía, usted mirándolo desde fuera, ¿qué lectura tiene para usted? Bueno, primero no tengo los elementos que me permitan quizás hacer un análisis más profundo de las razones que lo empujaron a Hugo Vera, mi amigo y hermano Hugo Vera,
cual le tengo un gran respeto y admiración como joven valioso en la República Dominicana, no tengo los elementos que lo llevaron o lo empujaron a esa renuncia. Pero lo que sí realmente se ve desde fuera es que existe una especie de disgusto por los malos manejos que viene llevando a cabo el presidente de ese partido con respecto a los militantes que decidieron quedarse ahí en ese partido. Y hemos visto cómo todos han ido regresando y devolviéndose a su vieja militancia, que es el partido o donde se resume el sentimiento PRDista tradicional, que es precisamente mayoritariamente en el PRM. Eso es lo que nosotros podemos observar desde fuera, lo cual es un indicador de cuál es la realidad, que coincide con el planteamiento, lo planteado al inicio de mi entrevista con una de las preguntas que tú me hacías, de lo que está pasando en términos reales. Miren, lo que se está dando en todas las fuerzas que están alrededor del gobierno es una estampida masiva, incluidos no solamente los PLDistas que se han quedado en el PLD y que por una razón obvia de manejo tienen que quedarse ahí, en contra hasta de su propia voluntad en el PLD, sino que también dentro de todos los aliados que tiene el partido, es el viejo Partido de la Liberación Dominicana, se está produciendo también lo mismo. Hay una estampida, la gente está clara y convencida de que no hay forma alguna que el partido de gobierno pueda participar con el más mínimo de los éxitos electorales en el próximo certamen del día de mayo del 2020, y bueno, y en las municipales también, que son ahora en este mes de febrero. Para Manuel Crespo, ¿a quién beneficia la salida de Hugo Veras renunciando a la candidatura a la alcaldía? Mire, yo le digo lo siguiente, y concentrémonos, y puedo ir a abordar el tema del candidato nuestro a la alcaldía del Distrito Nacional. Hay una gran realidad electoral en el Gran Santo Domingo. El que mayor nivel de simpatía de votos puesto de manifiesto en las urnas en el Gran Santo Domingo es precisamente Leonel Fernández y la fuerza que hemos logrado aglutinar alrededor de Leonel Fernández. En el caso nuestro, de Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados, esa gran coalición, nosotros llevamos como candidato a alcalde a Johnny Ventura, ese popular y querido merenguero de todos los dominicanos. ¿Qué pasa con el caso de Johnny Ventura? Recordemos que Johnny Ventura viene de las filas del sentimiento PRDista. Es decir, de dónde Johnny Ventura crece y cuál es la base, la fortaleza electoral en términos individuales ya como candidato de Johnny Ventura, es precisamente el sentimiento PRDista, el PRM, el Partido Revolucionario Dominicano. Recordemos que Johnny Ventura fue el último alcalde del Gran Santo Domingo, cuando Santo Domingo era lo que es hoy el Gran Santo Domingo. Y Johnny Ventura, quieras o no, fue el último alcalde que estuvo vinculado con toda esa militancia en términos reales, políticos, de ese partido y de ese sentimiento PRDista. Por tanto, él, todo su trabajo y su gran esfuerzo, además del trabajo que está de captación hacia afuera, evidentemente que lo concentra fundamentalmente en su voto tradicional e histórico, que es el sentimiento PRDista. Pero ¿qué pasa? Es decir, que para ustedes esos PRDistas van a ir a votar por Johnny Ventura. Johnny Ventura tiene muchísima simpatía y adhesión en ese sentimiento PRDista y lo reflejan todas las encuestas que nosotros hemos venido haciendo y trabajando. Pero además, si a eso usted le suma el caudal de votos que representa la fuerza de Leonel Fernández y de toda la coalición que apoyamos a Leonel Fernández en el Gran Santo Domingo y de manera específica en el Distrito Nacional, donde la correlación interna en las primarias del 6 de octubre fue de un 70-30 en favor de Leonel Fernández aquí en el Distrito Nacional. Hay lugares inclusive del Distrito Nacional que la adhesión de Leonel Fernández superó el 70% de los votos en la primaria, con todo y el fraude que se hizo y se montó en esas elecciones primarias. Entonces, esa es la realidad. Tenemos a un Johnny Ventura que va apoyado por la coalición política más importante y mayoritaria en el Distrito Nacional. Pero todo el mundo sabe, licenciado, que prácticamente todo se ha polarizado entre Carolina Mejía y Domingo Contreras. No, una cosa es la polarización mediática, por los niveles de manipulación y de influencia obvio que el gobierno maneja en los medios de comunicación formal. Y otra cosa es la realidad política que se está dando en el barrio. Para la Fuerza del Pueblo, ¿por qué no podría ganar Domingo Contreras? Mire, mi amigo Domingo Contreras, al cual le tengo un gran aprecio, porque Domingo Contreras y quien les habla fuimos los dos grandes organizadores históricos
de la juventud de ese viejo partido. Nos tocó ser también presidentes de la Federación de Estudiantes Dominicanos, uno detrás del otro, y me unen lazos de amistad, de hermandad y prácticamente casi de familiaridad. Pero la realidad de Domingo es la siguiente. Miren, Domingo está como candidato en una coyuntura muy particular que no le favorece. Independientemente de las condiciones que tiene como candidato, que las tiene de sobra, no se le puede negar en términos de su capacidad, de su experiencia al frente de los temas municipales, que eso no está en discusión. Pero la realidad que le ha tocado vivir como candidato es la que yo no le desearía a ningún candidato. Finalmente logra ser el candidato del PLD, debió haber sido antes, logra ser candidato del PLD, pero entonces en ese momento se da la profunda crisis que afecta al PLD. Y precisamente es candidato en el lugar donde la fuerza que se va del PLD es inmensamente mayoritaria en el sentimiento PLDista, que es en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Pero además, de lo que se queda ahí en el PLD, de lo que se queda, entonces hay una parte que se queda ahí que inclusive no lo está asumiendo, como el caso del ex alcalde, que prácticamente todo el mundo sabe que no lo está asumiendo. Por tanto, lo que se quedó ahí, inclusive se queda dividido y mutilado y no cohesionado alrededor de la candidatura de Domingo. Esa es la realidad que afecta a Domingo. Aunque el PRD hoy lo anuncie como su candidato, eso no, para ustedes eso no le va a sumar nada a Domingo. Recuerden que el PRD, el sentimiento PRDista no está ahí. Miren, el PRD es una sigla. Y el PRD, inclusive la votación que sacó, todos sabemos que fue porque Danilo Medina le mandó una cantidad de votos a que una parte de los militantes del grupo de Danilo lo depositaran en la boleta del PRD por varias razones. Para justificar poder asignarle una cuota importante del gobierno y así no dársela a los PLDistas que se la habían ganado, justamente se la habían ganado en el trabajo político. Pero además para garantizar que ese partido quedará dentro de los partidos mayoritarios. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenemos a un Danilo Medina debilitado, con 6 meses ya contados que le quedan de gobierno, con poca capacidad de maniobra, pero que además no le puede repartir votos a nadie. Dijo el presidente. Porque los pocos votos que le quedan tiene que concentrarlo en la boleta PLDista para que la boleta PLDista pueda salir lo menos mal posible en este proceso electoral. Dijo el presidente Danilo Medina hace horas que nadie le quita el triunfo al PLD. Miren, lo que pasa es que el presidente está extremadamente desesperado. Vemos un presidente que quiso reelegirse, quiso reformar la Constitución, desoyendo a todo el mundo. Ahora quiso imponer un invento a través de un fraude electoral que todo el país lo sabe. Y entonces se le han ido cerrando las puertas y las ventanas porque al final no tiene de dónde buscar votos, no tiene con quién aliarse, porque ya nosotros hemos logrado articular una gran coalición de oposición. Y recuerden que nosotros lo primero que hicimos al inicio de nuestro proyecto político y la formación de nuestro trabajo fue precisamente formalizar un acuerdo de cara a las congresuales con el Partido Revolucionario Moderno. Una coalición que en el peor de los escenarios, medido ya por todos nosotros y también por ellos, esa coalición de oposición va a sacar no menos de 24 senadores en el peor de los escenarios, con posibilidades obviamente de mejorar y ampliar la cantidad de senadores. Entonces, esa es la realidad. Entonces, el presidente no sabe dónde buscar votos ni qué tipo de maniobras hacer. Pero además, el fraude que se montó en contubernio con la Junta Central Electoral para las primarias internas del partido. Que Alhambra dijo que oficialmente y publicó que no hubo ninguna manipulación de los equipos. El día 3 de enero, ustedes recuerdan que yo di una rueda de prensa en la Junta, precisamente en el lugar donde se iban a iniciar los supuestos trabajos de la supuesta auditoría de esa empresa. Nosotros dijimos por qué no íbamos a participar y expusimos las razones y también dijimos cuál iba a ser el informe final el día 3 de enero, ahí está escrito en los medios de comunicación y ahí está la nota que yo, ando con ella, donde nosotros decíamos cuál iba a ser ese resultado, porque al final la Junta Central Electoral trajo un grupo de personas que hablan con la Z para validar un fraude a través del pago de más de $550,000
que se le pagó a esa empresa ahora a principios del mes de enero, pero que resulta que la Junta Central Electoral y el presidente de esa Junta lo sabe, y todos los miembros del Pleno también. Ya Estados Unidos había aprobado asignarle los fondos y los recursos al IFES, que había sido solicitado por toda la oposición desde la ocurrencia del proceso de fraudulento de octubre, y antes de que se fuera el año, la Embajada Americana le había notificado a la Junta Central Electoral que ya el gobierno de los Estados Unidos le había asignado los fondos al IFE, que es la institución internacional de mayor prestigio y experiencia para evaluación de sistemas y de procesos electorales automatizados a nivel mundial, que tiene sede en Washington, que había también subcontratado una empresa con sede en Alabama, que es la que ha estado haciendo la evaluación en nombre de IFE del sistema del voto automatizado de la Junta. Y extrañamente la Junta Central Electoral no le ha podido explicar al país cómo es que si ya IFES estaba ya aprobada desde finales del año pasado para hacer la auditoría al voto automatizado, el por qué la Junta Central Electoral se apresuró en el mes de enero a erogar más de $550,000 del presupuesto y del erario público para concedérselo a una empresa para que éste valide un proceso que al final ya todo el país sabe lo que pasó en ese proceso. Entonces, resulta muy extraño cómo es que la Junta se desprende, una institución que vive llorando y lamentando la falta de recursos, se desprende de más de $550,000, estamos hablando de más de 30 millones de pesos para pagárselo a una empresa para que valide un proceso que al final todo el mundo y todo el pueblo dominicano sabe lo que pasó en ese proceso. ¿Qué? Cuando ya Estados Unidos y la evaluación y la auditoría previa que estaba haciendo y que iba a hacer IFES, como le está haciendo, al Estado Dominicano, a la Junta Central Electoral, no le iba a costar un solo peso. Miren. Quiero que usted en 30 segundos me diga, porque ya nosotros finalizamos el tiempo del programa, en 30 segundos que me diga la imagen de algunos recorridos del candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo, que ha montado Mujeres en Rolo, ya dando la percepción como le voy a pasar el rolo a la oposición, y ahí están como parte de la oposición, están ustedes y están los demás partidos. ¿Qué lectura para ustedes tiene eso, de que le van a pasar el rolo en las próximas elecciones? Bueno, mire, lo que pasa es que ese candidato está tan desconectado que no se ha dado cuenta que la mujer dominicana ya no sale en rolo. La mujer dominicana, con los avances, las facilidades, los accesos, la mujer dominicana va a su salón, y de ahí sale bien más bonita y más hermosa de lo que entró a ese salón. El candidato del gobierno, o mejor dicho, el testaferro político de Danilo, ese invento de candidato, tiene los días contados. Va a quedar en un tercer lugar y le toca salir en 6 meses del gobierno junto con el presidente Danilo Medina. Nosotros lo que le podemos recomendar es que trate de poner sus cuentas claras de su paso por el Ministerio de Obras Públicas, que no está muy claro, y que nosotros inclusive hemos depositado y depositamos antes de la primaria de octubre una serie de documentaciones del uso de los recursos de esa institución en el proceso de campaña de ese candidato. Debe poner sus cuentas claras, porque en definitiva tienen que empezar a organizar la salida, la retirada. Yo quiero agradecer su presencia aquí en el programa. Gracias a ti. Gracias por venir a compartir tantas informaciones con nosotros. Gracias a ti. No pudimos hablar, lo vamos a hacer más adelante, de la famosa resolución 35, señores, que es precisamente lo que nos tiene preocupado a todos los actores del proceso electoral. Esa famosa resolución 35, que es un fraude procesal que cometió la Junta Central Electoral, escondiéndola, secuestrándola y logrando enviar al PRD a atacar la resolución 34 para cambiar el ordenamiento de las boletas y dislocar y perturbar el actual proceso electoral municipal. Esa resolución 35, que
está tipificada como un fraude procesal. Pienso que la Junta Central Electoral tiene que aclararle al país, a propósito del comunicado que Mi Espacio Pagado publicó desde el domingo y en el día de ayer en todos los periódicos, de que la Junta en ese espacio pagado hablaba de que no se puede apostar al desacato, no se puede desacatar una decisión. Entonces la Junta tiene que explicarle cómo, si ella publica un espacio pagado, de que no se puede desacatar una decisión judicial, con la frase con la cual estamos todos los dominicanos de acuerdo, cómo es que ella desacata la Junta Central, su propia resolución 35 la secuestra, la esconde, no se las notifica a los partidos políticos. Entonces, ese desacato a su propia resolución, la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta tiene que explicárselo al país, porque es lo que nosotros nos preguntamos. Si la Junta fue capaz de esconder, de secuestrar su propia resolución y de aplicar un fraude procesal, entonces la pregunta que se hace cualquier dominicano común y corriente, ¿qué no será capaz de hacer con los votos de los ciudadanos? Quiero dejarle la invitación abierta para seguir debatiendo estos temas que son de interés nacional. Gracias a ti, un abrazo grande. Ahora que estamos en estos momentos tan complicados y difíciles. Señores, qué bueno es finalizar nuestra jornada de trabajo. El licenciado Manuel Crespo, delegado de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, ha estado compartiendo con nosotros. Feliz día, cuídense mucho, nos veremos mañana a las 6 de la mañana.